Bueno, como les decía hace unos momentitos, en esta instancia lo que vamos a hacer es comenzar a ver patologías pancreáticas, ¿sí? La idea un poco de la clase de hoy es abordar distintos contenidos, ¿sí? Los principales que vamos a ver, bueno, como siempre, cada vez que iniciamos un tema nuevo, vamos a hacer una muy breve y muy rápido repaso de lo que es la anatomía y la fisiología pancreática, ¿sí? Esto también les va a quedar un poco de tarea, revisar siempre, ¿no?, lo que es la anatomía y la fisiología del páncreas, ¿sí? Y la fisiopatología también de las distintas entidades que vamos a ir viendo en esta última parte de esta unidad. Vamos a abordar un poco lo que es pancreatitis aguda, la dietoterapia en los casos de pancreatitis aguda. Vamos a ver el desarrollo del caso clínico que vamos a trabajar, ¿sí?, en esta situación. Y si todo sale bien, el viernes que viene seguiríamos con el caso clínico y vamos a ver la parte teórica de pancreatitis crónica. Que si no la llegamos a ver en vivo, seguramente se las voy a dejar subida para que se lo puedan ir trabajando. De todas formas, en el teórico ustedes ya lo empezaron a ver desde el viernes pasado que está subida, ya empezaron a ir viendo por lo menos la idea de que vayan leyendo ese teórico, cosa de que ya puedan venir un poco más preparados para esta clase de hoy. Así que bueno, comencemos, ¿sí? Sabemos que el páncreas, ¿sí?, es un órgano, una glándula anexa dentro de lo que es todo el aparato digestivo, ¿sí? Mide aproximadamente entre 2 y 15 centímetros, su localización anatómica es retroperitoneal y está conectado, ¿sí?, está localizado junto con otros órganos muy importantes para el proceso digestivo y para otro tipo de funciones, ¿sí?, que ya las vamos a ir repasando un poco, ¿sí? La idea de este repaso en cuanto a la anatomía y a la fisiología del páncreas es que lo podamos relacionar después con qué funciones se van a ver afectadas cuando haya una patología y cómo vamos a poder ir adaptando la dietoterapia en función a toda esta situación clínica. Entonces, más o menos sabemos, ¿no?, qué funciones cumple el páncreas. ¿Quién me podría ayudar a decirme o a decirnos en conjunto cuáles son las funciones del páncreas, las grandes funciones? Tiene dos funciones, ¿Sí? exócrina y endocrina. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Sí, el páncreas tiene dos funciones principales, ¿no?, una exócrina y otra endócrina. Dentro de la función exócrina, que es una de las que toma mucha importancia en el proceso digestivo, es justamente, ¿no?, es favorecer, es contribuir a la digestión, ¿no?, la digestión de los macronutrientes a nivel duodenal, porque sabemos que en el páncreas se producen una serie de enzimas, sí, que son las enzimas pancreáticas, que forman parte de la composición del jugo pancreático y que junto con otras secreciones como la bilis, ¿sí?, favorecen la digestión tanto del almidón como de la grasa como de las proteínas, ¿no?, para ir disgregando estos macronutrientes, ¿sí?, para su posterior continuación de la digestión a nivel intestinal y de posterior absorción, ¿no? En eso estamos de acuerdo, me parece. Y la otra función que nos mencionaba Cintia, que es la función endocrina, que también es muy importante, ¿no?, porque está relacionada a la función que cumplen los islotes, ¿sí?, que forman parte dentro de la histología del páncreas, y que son los que se encargan de producir distintas hormonas, ¿sí?, que van a formar parte del metabolismo de la glucosa, ¿no? Porque sabemos, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, que una de las alteraciones principales de esta estructura del páncreas endocrino, cuando se ve afectada, nos va a producir una patología metabólica lamentablemente muy frecuente, que es la diabetes, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Pero tenemos que tener muy en cuenta estas dos funciones, ¿sí?, porque al momento de hablar, cuando veamos las distintas patologías, vamos a tener que relacionar, ¿no?, qué es lo que se va a ver afectado. Por un lado, la digestión, ¿sí?, la digestión y la absorción de nutrientes, y por otro lado, la producción de hormonas que se encargan del metabolismo de la glucosa, ¿sí?, que ya sabemos que son la insulina y el glucagón. Bueno, eso es un muy breve repaso, ¿no?, porque se supone que esto ya lo tienen sabido, ya lo tienen bastante trabajado desde otras materias, entonces, bueno, nunca está de más volver a repasar un poquito estas funcionalidades que tienen tanto el páncreas exócrino como endocrino. A lo largo de esta clase vamos a ir mencionando y vamos a ir viendo distintas entidades patológicas, ¿sí? Y bueno, en el páncreas podemos encontrar toda una serie de patologías, ¿no? Hay una gran diversidad de patologías que pueden llegar a afectar a este órgano en particular. Pero las que vamos a puntualizar, ¿sí?, en esta clase van a ser, primero que nada, la pancreatitis aguda, que es una de las patologías más frecuentes cuando hablamos de patologías pancreáticas, la pancreatitis crónica, la insuficiencia pancreática exócrina, el cáncer de páncreas y algunos tipos de cirugías pancreáticas, que si bien es una patología, pero es algo que van a encontrar en el teórico, ¿sí?, como una lectura extra que tienen ahí.
¿sí? Nosotros principalmente nos vamos a centrar en pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, ¿sí? Porque posteriormente el tratamiento de lo que es IPE y lo que es el cáncer de páncreas está muy relacionado, muy similar a lo que es una pancreatitis crónica, ¿sí? Bueno, con algunas aclaraciones, con algunas modificaciones extras, ¿no? Inherentes a cada patología. Pero bueno, no, para saber también hay muchos otros tipos de entidades, ¿sí? Pero las más frecuentes sí son estas. Vamos a empezar con lo que es pancreatitis aguda, ¿sí? Sabemos que es una condición inflamatoria, es un estado inflamatorio del páncreas, que principalmente se va a producir por la activación de las enzimas digestivas que vimos recién. Sí, va a haber una alteración de esta función exócrina, primeramente del páncreas, y lo que va a suceder es, como ustedes saben, que el páncreas secreta estas enzimas, las secreta de forma inactiva, previamente, mientras van circulando a través del conducto de Wilson. Pero cuando llegan al duodeno, por distintas reacciones químicas, se activan estas enzimas para que puedan actuar de manera adecuada. Pero cuando hay una alteración de esta función, lo que pasa, hay una activación intraparenquimatosa, o sea, dentro de la estructura esencial de lo que es el órgano. Y estas enzimas claramente empiezan a degradar, digamos, toda la estructura del páncreas, lo que se habla como de una autofagia o autodigestión del órgano, y lo que claramente va a producir distintos tipos de lesiones, ¿no? Que pueden tener distintos grados de compromiso, distintas localizaciones y distintas manifestaciones que ya las vamos a ver. Pero claramente es una situación bastante complicada. Vamos a hablar un poco de números, que esto siempre me gusta para contextualizar un poco, ¿no? Cómo estamos enfrente a las distintas patologías, ¿sí? Y podemos ver en una revisión que hice hace poquito, cómo estamos en cuanto a los casos, ¿no? Y en cuanto a la epidemiología, un poco de lo que es la pancreatitis en general, ¿sí? En cuanto a la pancreatitis aguda, lo que podemos ver es que, y tanto en la crónica, no es un comportamiento que podemos ver en ambas entidades, que a medida que aumenta la edad, ¿sí? Aumenta la incidencia, ¿sí? Por cada 100.000 personas de estas patologías, ¿sí? Y podemos ver también que es más frecuente en hombres, que vemos ahí como barritas azules, que en mujeres, ¿no? Entonces ya podemos ir pensando que en personas ya a partir de cierta edad vamos a encontrar con mayor frecuencia, ¿no? Podemos ver que a partir de los 45 años la incidencia va a ir aumentando esta patología, ¿no? Y principalmente en hombres, pero ya vamos a ver que las etiologías son también muy variadas. Y esto es un poco de lo que es en América Latina, ¿sí? Algunos datos en particular, que podemos ver que hay una prevalencia de 73,4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, pero en Latinoamérica sí es un poco más baja, por lo menos lo que está reportado, ¿no? Pero un dato importante que no es menor es que la etiología biliar, que ya la vamos a ver, es una de las principales responsables, por lo menos en América Latina. Por ejemplo, en Europa el consumo de alcohol es una de las causas más frecuentes también de pancreatitis. Y ya nos empezamos a meter un poquito en lo que es la etiología de esta patología en particular, y podemos ver que no, esto es un cuadro que está en el Farreras, que hay muchísimas causas, ¿no? Hay muchísimas causas las que pueden llegar a una pancreatitis, y las podemos clasificar en obstructivas, tóxicas, farmacológicas, metabólicas, infecciosas, iatrogénicas, genética, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros tipos que son menos comunes, ¿sí? En particular de lo que son las etiologías, tenemos que ver cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más frecuentes en nuestra población en general, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en este trabajo que se hizo en el 2015, nos dicen que las principales causas que se producen en nuestro país de pancreatitis aguda es la biliar, ¿sí? La etiología biliar, por una obstrucción en la ampolla de Vater por un cálculo biliar. ¿Sí? Fíjense que un 88% de ese estudio eran causas de etiología biliar. Las causas alcohólicas son las que prosiguen en cuanto a lo que es etiología, idiopáticas que no se sabe por bien cuál es el mecanismo que la produce, ¿sí? Post-CEPRE, ustedes ya vieron ese método diagnóstico que también puede inducir, ¿sí? A pancreatitis aguda, por eso hay que ser muy cauteloso al momento de indicar esta técnica diagnóstica. Y dentro de las causas metabólicas también, que es con menor frecuencia, pero la hipertrigliceridemia, sí, muy severa, con valores mayores de 1000 miligramos por decilitro, también es un factor etiológico de pancreatitis aguda. ¿Sí? Bueno, y tenemos ya causas menos frecuentes, pero ahí tenemos que tener en cuenta que principalmente por litiasis biliar y por el consumo de alcohol, que tiene que ser un consumo que se habla de heavy drinkers, que son como de 4 a 5 tragos de alcohol, de bebida alcohólica por día, ¿no? O sea, es un consumo crónico que tiene que darse por varios años y una cantidad bastante elevada.
¿sí? Como para que produzca este tipo de lesiones. Pero bueno, lamentablemente es una etiología dentro de todo, dentro de las más frecuentes, cuando hablamos de pancreatitis aguda. ¿Y por qué la litiasis vesicular nos suele predisponer a producir una pancreatitis aguda? En este caso van a ver en este GIF más o menos cómo es el mecanismo, ¿no? Tenemos una persona que tiene litiasis vesicular y que cuando uno de estos cálculos llega hasta el colédoco y en el punto de unión donde está la ampolla de váter, donde se une el conducto principal del páncreas con el conducto colédoco, hace una impactación, hace un bloqueo. Entonces, las enzimas digestivas que están dentro del jugo pancreático refluyen hacia el parénquima pancreático y producen la posterior inflamación. Este proceso de activación dentro del parénquima pancreático y producen este proceso de autodigestión de la glándula que termina repercutiendo severamente en el paciente. ¿Sí? Este es el proceso, digamos, por el cual, para mostrarlo de manera un poco más gráfica, cómo es que se produce, ¿no? Cómo es la fisiopatología de esta etiología en particular, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el alcohol, u otros tipos de tóxicos como los fármacos o como el tabaco, que también es un factor de riesgo para la pancreatitis aguda, actúa más que nada a nivel de producir lesiones en las células acinares del páncreas. ¿Sí? Es como una toxicidad más directa y eso es lo que produce una lesión y termina predisponiendo a esta falla en la función exócrina y posterior autodigestión del parénquima. En particular del alcohol y del tabaco, ¿sí? Aumentan del doble el riesgo de llegar a tener una pancreatitis aguda, ¿sí? Y actúan sinérgicamente, o sea que si una persona fuma y consume alcohol, tiene un cuádruple riesgo, por así decirlo, de tener pancreatitis aguda. Entonces son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta para posteriores recomendaciones. Esto, bueno, disculpen que está en inglés, no llegué a traducirlo, pero básicamente es para que vayamos viendo un poco los tipos de pancreatitis aguda que podemos tener enfrente, ¿sí? No se preocupen en leer esto, es simplemente para mostrarles de forma gráfica que una clasificación es según el tipo de lesión histológica que se produce en el páncreas, ¿sí? Una de ellas, que es la más frecuente, es la pancreatitis intersticial, donde la lesión se caracteriza por un edema intersticial, ¿sí? Y otra menos frecuente, pero que en realidad es mucho más grave, ¿sí? es la pancreatitis necrotizante, ¿sí? Donde hay áreas locales, ¿sí? De necrosis, y que obviamente si tenemos este tipo de lesión, la predisposición a una falla orgánica o multiorgánica va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto la mortalidad también va a ser mayor. Esto es una clase, según el tipo de lesión, podemos tener estos dos tipos de pancreatitis. Y según la severidad, podemos tener distintos tipos de pancreatitis también, ¿sí? Que es una de las formas más comunes de clasificarlas. Yo acá les traje solamente en un cuadro algunos de estos criterios de predicción que se usan para poder clasificar una pancreatitis como leve, moderada o grave, pero hay muchos otros que tienen el teórico y están mejor explicados en el teórico, seguro los vieron, como el score de Apache, los criterios de Ranson, ¿sí? El BISAP, ¿sí? Baltasar, el score de Marshall, son muchos los que hay. ¿Sí? Acá tienen otros que por ahí no están en el teórico, pero son muchos. Lo importante es que siempre tenemos que contar con algunos de estos criterios, ¿sí? Por lo general esto los aplican los médicos en internación, y categorizan al paciente según el tipo de severidad que tenga en cuanto a su pancreatitis. ¿Sí? Los más comunes, los que más se utilizan son los criterios de Ranson y de Apache, son los que más son utilizados para poder determinar la severidad de un paciente con pancreatitis. ¿Y por qué será importante que tengamos que determinar la severidad en estos casos? Es importante porque nos permite saber cuál va a ser el pronóstico de ese paciente y cómo va a ser la evolución de los pacientes con pancreatitis en función de la severidad que tengan, ¿sí? Lo que principalmente tienen en cuenta para determinar la severidad de la pancreatitis es la presencia o no de falla orgánico o multiorgánico, la presencia y el tipo de necrosis pancreática que pueda haber, y si hay aparición de complicaciones locales o sistémicas, ¿sí? Si no hay fallo orgánico, no hay presencia de necrosis, ¿sí? O estamos frente a una pancreatitis más de tipo intersticial, y si no hay complicaciones locales o sistémicas, estamos hablando de una pancreatitis aguda leve. Que la pancreatitis aguda leve tiene menores tasas de mortalidad, tiene un tiempo de evolución más rápido y es favorable, ¿sí? Y esta situación va modificándose cuando hablamos de una pancreatitis aguda moderada o grave, ¿sí? En el caso de la pancreatitis aguda moderada, vamos a ver que el fallo orgánico puede aparecer, ¿sí? Puede ser transitorio o no, puede haber necrosis, va a haber necrosis pancreática, posiblemente no esté infectada, que por eso hace diferencia con una pancreatitis aguda grave, por ejemplo, y puede haber complicaciones más bien locales, ¿sí?
que nos permita determinar que una pancreatitis es moderada. También esto ayuda los scores, distintos scores, por ejemplo, esta tabla está hecha con el score de Marshall, ¿sí? Por ejemplo, también es una forma de determinar la severidad y uno facilita, digamos, este proceso de clasificación. Pero por lo general, como les decía, con Ransom y Apache, con esos valores, que en el teórico tienen qué valores más o menos tienen para determinar si es leve, moderado o grave, ¿sí? Es otra forma de saberlo. Y en el caso de la pancreatitis aguda grave, el fallo orgánico va a ser persistente, ¿sí? Va a haber necrosis pancreática seguramente, y además también va a haber un proceso de infección, que eso agrava aún más la situación, ¿no? Y por ende las complicaciones van a ser locales y también pueden ser sistémicas, ¿sí? El porcentaje de mortalidad va a ser mucho más alto, ¿sí? Va a ser más difícil que progrese favorablemente este paciente, ¿no? Y recuerden que, bueno, que este tipo de pancreatitis es un proceso agudo, entonces este proceso puede revertirse con un adecuado tratamiento, o el paciente puede terminar con complicaciones muy severas o incluso morir, ¿no? Por lo general, los caminos en cuanto al pronóstico suelen ser esos, ¿sí? Y la severidad de la pancreatitis es lo que nos termina diciendo más o menos cómo va a ser ese camino con ese paciente. Bueno, como medidas diagnósticas, en general, y esto es para tener solamente conocimiento más o menos qué es lo que se tiene en cuenta, ¿sí? Por lo general lo que se tiene en cuenta es, para el diagnóstico, para poder diagnosticar a un paciente, es un aspecto clínico, un aspecto bioquímico y un aspecto diagnóstico por imagen, ¿sí? Por lo menos un paciente debería tener todos estos criterios como para decir que posiblemente tenga, o seguramente tenga, pancreatitis aguda. Uno de ellos es el dolor abdominal característico, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era el dolor abdominal característico de la pancreatitis? ¿Alguno recuerda? ¿Alguno de acá tuvo algún familiar, amigo, conocido con pancreatitis? ¿O alguno de ustedes padeció en algún momento pancreatitis? No, profe. Bueno, por lo general es un No, profe, pero en el teórico decía que tenía que ser el dolor era algo brusco, agudo y persistente. exactamente, sí, lo que es muy característico del dolor cuando hay una pancreatitis aguda es un dolor que comienza en epigastro y se irradia hacia la columna vertebral como en cinturón, que se dice. Sí, eso es como el síntoma clínico muy característico en estos pacientes. Pero bueno, a veces es muy difuso, ¿sí? No suele ser algo tan sencillo de identificar, pero bueno, si está ese dolor abdominal característico, bueno, es indicativo, pues es indicativo de pancreatitis aguda. ¿Sí? Puede tener otros síntomas también, ¿no? Puede haber una anorexia muy marcada, puede haber vómitos, diarrea, ¿sí? Puede haber síntomas más inespecíficos, pero bueno, el dolor de ese tipo es una característica común en este tipo de pacientes. Después, en cuanto al criterio bioquímico, tiene que haber los valores de amilasa o de lipasa y o de lipasa plasmática aumentados 3 veces más de lo que sería el valor límite de referencia. Tiene que estar 3 veces más aumentado como para que sea indicativo de pancreatitis aguda. Pero de todas formas, puede ser muy variable, ¿no?, las causas que puedan aumentarlo, pero bueno. Y en cuanto al diagnóstico por imagen, por lo general, cuando la causa es biliar, por lo general el primer estudio que se suele hacer es la ecografía, ¿sí? Para evaluar cómo están los estados de las vías biliares y de la anatomía del páncreas, y estudios más específicos como tomografía axial computada para identificar complicaciones, una colangioresonancia, ¿sí? O una CEPRE también se suele utilizar para mejorar esa eficiencia en cuanto al diagnóstico y identificación del tipo de pancreatitis, ¿no? Si hay necrosis, no hay necrosis, bueno, cuestiones que son más inherentes obviamente a lo que es un gastroenterólogo o a un médico clínico, ¿no? Pero bueno, es importante saber cómo es el proceso, ¿no?, en el cual un paciente llega a este diagnóstico en particular. Bueno, y ya vamos ingresando un poco a lo que es el tratamiento, ¿no?, de lo que es una pancreatitis aguda. Puede ser muy variable en cuanto a los tipos de tratamiento que se pueden utilizar, en cuanto a cómo pueden variar algunos aspectos, pero en líneas generales, lo que se hace por lo general es un tratamiento del dolor con analgésicos, antiinflamatorios, ¿sí?, por vía intravenosa. Bueno, eso son cuestiones ya que lo indica el médico. Por lo general se hace una resucitación con fluidos, que se dice, o hidratación intravenosa, o parenteral, porque suele haber, dentro de los mecanismos cuando hay una lesión en el páncreas, suele haber hipovolemia, alteraciones del medio interno en cuanto al equilibrio hidroelectrolítico. Entonces se suele hacer resucitación con fluidos o hidratación parenteral. Tratamiento antibiótico, dependiendo si hay infección o no en este cuadro de pancreatitis. El manejo nutricional, que por suerte ha tomado mucha importancia en los últimos años, cada vez se actualiza más y cada vez le está dando mucha más importancia, tanto para el pronóstico del paciente como dentro de una de las líneas de tratamiento, ¿no? Ya lo vamos, obviamente, en la clase de hoy lo vamos a profundizar a eso.
La indicación de CEPREC, como dentro del tratamiento, también se suele utilizar, y también la colecistectomía. Pero bueno, ¿cuál el orden, la complejidad de cada uno de estos aspectos del tratamiento? Bueno, va a depender de la causa de la pancreatitis, va a depender de la severidad de la misma, de la aparición o no de complicaciones, bueno, y un gran etcétera, que eso va a depender más del equipo interdisciplinario que va a estar trabajando con estos pacientes, ¿no? La pancreatitis aguda, por lo general, es una de las patologías gastrointestinales, por lo menos, que requiere, es la que más demanda internación, ¿no? En cuanto a lo que refieren en trastornos gastroenterológicos. Así que seguramente en algún momento se van a encontrar con algún paciente, si trabajan en la parte clínica, se van a encontrar con pacientes con esta patología, ¿no? Así que por eso es sumamente importante que lo podamos trabajar hasta ahora. No sé si acá alguno de los profes quiere hacer alguna aclaración, quiere agregar algo. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien, profe, clarito. Bien, profe. Bueno, perfecto. Bien, profe. Bueno, por lo menos para saber si hay alguien ahí, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a empezar ya un poco con lo que es el tratamiento nutricional. ¿Sí? En cuanto al tratamiento nutricional, hubo varias autorizaciones, pero una de las más importantes fue del grupo del Club del Páncreas, que es argentino, y que en el aula virtual van a encontrar, que van a encontrar este material complementario para leerlo, si tienen más curiosidad, y está el sitio del Club del Páncreas, donde suelen publicar actividades, congresos, están estos materiales de publicaciones, donde obviamente van actualizando en lo que es funcional, a patologías pancreáticas en particular, ¿no? Y por suerte hay dos nutricionistas que están activamente trabajando ahí, una es Marisa Canicova y la otra es Sandra Basso, si mal no recuerdo, y Marisa Canicova, bueno, así como también, creo que Andrea la había mencionado un poco en cirrosis, bueno, también es una de las que más, a nivel nacional, de las que más trabaja en cuanto a lo que es patología pancreática. ¿Sí? Entonces seguramente cuando ven alguna actualización o curso o congreso, seguramente la van a ver a ella hablando de estos temas. ¿Sí? Y bueno, y justamente ella participó como nutricionista dentro de este consenso para actualizar cómo es el manejo inicial en una pancreatitis aguda, ¿sí? ¿Y por qué era importante incluir la nutrición en estos pacientes? Porque bueno, justamente lo que se hacía anteriormente, y que también lo indicábamos antes en teóricos anteriores, era periodos muy prolongados de ayuno, ¿sí? Muchos cuidados en cuanto a la progresión alimentaria, también muchos cuidados en cuanto al soporte nutricional, muchas precauciones en cuanto al tipo de selección de fórmula, la localización de la sonda. Entonces lo que pasaba era que teníamos como muchas restricciones, era como muy difícil poder favorecer, ¿no?, una pronta recuperación de ese estado nutricional, porque sabemos que, dado todo lo que venimos viendo en cuanto a lo que es pancreatitis, es una patología hipercatabólica. Entonces compromete de forma muy importante el estado nutricional, ¿sí? Y sumado a esto, a que antes se le daba a los pacientes periodos de ayunos muy prolongados, de 5 a 7 días incluso, ¿sí? O tal vez más, por ahí el soporte nutricional se indicaba con fórmulas semielementales, a través de sondas nasoyeyunales, con muchas complicaciones en cuanto a eso. Entonces todo era como muchos factores que no favorecían una pronta recuperación del paciente, ¿sí? Porque lo que se buscaba antes era como un reposo absoluto del páncreas, ¿sí? Y también del sistema gastrointestinal en particular, ¿sí? Entonces, bueno, con todo eso, con todo lo que implica, ¿no? No aportarle nutrientes y un estímulo al intestino, entonces también se favorecía lo que es la translocación bacteriana, mayores riesgos de isquemias intestinales, bueno, distintos tipos de complicaciones que donde uno de los factores que está involucrado era la falta de alimentación en estos pacientes, de una alimentación precoz y oportuna, como solemos decir mucho en clase, ¿no? Entonces, en función a todo esto, a muchos estudios, muchas investigaciones, se ha modificado un poco cómo debería ser el inicio ideal, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a ver ahora es un escenario ideal de alimentación, pero bueno, claramente en distintos servicios, según distintos criterios de los médicos, de los gastroenterólogos y de otros nutricionistas, esto va a ir variando, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el escenario más ideal en cuanto a la alimentación. Y bueno, ¿qué nos propone un poco este consenso, ¿no?, en el cual se llegó con distintos profesionales especialistas en esta patología en particular? Bueno, que según la severidad íbamos a tener distintas situaciones en cuanto a la alimentación, ¿sí? Primero que nada, realizar una evaluación nutricional completa en estos pacientes es fundamental, ¿sí? Dentro de por lo menos de las primeras 24 o 48 horas en el momento en el que ingresa, porque un paciente con pancreatitis va a estar internado, va a ingresar a internación, ¿sí?, para poder después proponer una adecuada estrategia nutricional, ¿sí? Si se acuerdan, bueno, teníamos todo este esquema del proceso de atención nutricional, ¿no? Y uno de esos primeros
pasos dentro de este proceso de atención era el screening nutricional y la evaluación del estado nutricional, ¿no? Entonces en estos pacientes toma muchísima importancia hacer una valoración, porque ya sabemos que es una patología que compromete el estado nutricional. Entonces, y ya los voy spoileando un poco en cuanto a cómo debería ser la valoración, seguramente si tienen un paciente enfrente con pancreatitis, ¿sí? Con cualquiera de estas tres tipos de severidad, ¿sí? Seguramente si no está en riesgo nutricional, seguramente va a estar con algún grado de desnutrición. Entonces, es algo a tener muy en cuenta al momento de hacer la valoración nutricional. Así que ojo con eso, ¿no? Si están atentos, después seguramente, bueno, cuando veamos la valoración nutricional ya les va a ir dando un poco la idea para dónde tendríamos que encarar esa conclusión, ¿no? Así que bueno, y en función a toda esta valoración que hacemos, a cómo uno planifica esta intervención nutricional, y en función a cómo es la severidad de esta pancreatitis, vamos a tener distintos caminos, ¿sí? En cuanto a lo que es la pancreatitis aguda leve, vamos a iniciar la alimentación por vía oral, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito en detalle, ¿sí? Pero por lo general, en pancreatitis aguda leve, la indicación de alimentación va a ser por vía oral. Ya vamos a ver a continuación el detalle de cómo es esa vía oral. Dentro de las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? Algunas bibliografías todavía siguen manejando, ¿no? hacer un ayuno de 5 días aproximadamente, de 2 a 5 días, pero bueno, ¿de qué va a depender más que nada del paciente? ¿Sí? Va a depender de si el paciente está adolorido o no, ¿sí? Algunos toman como criterio para iniciar a alimentar la ausencia de dolor y la disminución de las amilasas y o lipasas, lipasas séricas o sanguíneas. Manejan esos criterios, ¿sí? Por lo general, algunos profesionales, como la profesional que le mencionaba recién, Marisa Kanikova, lo que indica, por ejemplo, es que el paciente manifiesta apetito, ¿sí? Y que vaya disminuyendo un poco el dolor en estos pacientes, ¿sí? Pueden ser como criterios para iniciar. No esperar tanto tiempo, pero bueno, va a depender, ¿sí? Lo ideal sería dentro de las primeras 24 o 48 horas desde que ingresa. Ya vamos a ver el detalle de cómo es esa vía. Y ya si estamos dentro de lo que es una pancreatitis aguda, moderada y grave, la preferencia va a ser la vía oral. Pero ¿qué es lo que pasa? Al haber complicaciones ya que pueden ser locales o sistémicas, ¿sí? Puede haber falla multiorgánica, puede haber síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la situación es mucho más complicada, ¿no? Vimos que el pronóstico es más desfavorable, ¿sí? Que la mortalidad es mucho más alta, entonces obviamente la vía alimentaria va a estar más dificultada, ¿sí? Entonces la preferencia debería ser, por lo menos en la moderada, la vía oral, ¿sí? Pero bueno, hay que evaluar. Si no llegamos a cubrir el requerimiento del paciente con la vía oral o manifiesta que no la tolera, se dificulta mucho, bueno, tendríamos que iniciar el soporte nutricional, preferentemente el soporte nutricional enteral, antes del tercer o cuarto día, ¿no? Si la vía oral no es factible, ¿sí? Y en la pancreatitis aguda grave, seguramente el inicio va a ser con algún tipo de soporte nutricional, preferentemente enteral. Ya vamos a ver el detalle ahora de cómo deberíamos manejar la dietoterapia, ¿no? En cuanto a la pancreatitis aguda leve, habíamos visto que el inicio iba a ser por vía oral. Por lo general íbamos a tratar de indicar por vía oral. Entonces, primero que nada va a ser nada por boca, hasta que tengamos la indicación médica de iniciar la vía oral, ¿sí? En función a todos los criterios que veíamos recién. Vamos a indicar una dieta líquida de excepción, cuando se indique la alimentación, ¿sí? Con todas las características que ustedes conocen. ¿Cuáles son? Esto es de lo primerísimo que vemos, ¿no? Así que, rápidamente, ¿cómo sigue esa dieta líquida de excepción? Infusiones claras de té, caldos de compota, de fruta, de pera, manzana, caldos de vegetales con sal, agua. Con sacarosa. Bien. Bien, ¿sí? Esa va a ser la dieta líquida de excepción. ¿Con cuál finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la dieta líquida de excepción? Probar tolerancia a la vía oral. Bien. ¿Sí? Básicamente va a ser esa la característica de la líquida de excepción, ¿sí? Es para que nos despertemos un poco por las dudas. Bueno, una vez que ha sido tolerada esta dieta líquida de excepción, vamos a pasar a progresar, ¿sí? En la alimentación en cuanto a lo que es una dieta blanda hipograsa, ¿sí? Van a ver por ahí en el teórico, van a ver que dice sólida, blanda hipograsa, pero a lo que hace referencia a lo sólido es a indicar ya alimentos, preparaciones, ¿sí? Pero la consistencia primeramente va a ser de consistencia blanda, ¿sí? Porque bueno, justamente antes lo que le decía era eso, ¿no? Había ayunos muy prolongados,
y la progresión anteriormente se manejaba muy progresiva, ¿no? Empezar con la dieta líquida de excepción, que capaz llevaba más tiempo, e ir incorporando alimento por alimento de forma muy progresiva. Bueno, lo que se vio es que no hay tanta diferencia entre hacer estas incorporaciones paulatinas, ¿sí? Sino que se puede comenzar con una dieta de características blanda y hipograsa, pero se puede indicar ya una mayor flexibilidad en cuanto a las preparaciones, una vez que iniciamos ya con la vía oral después de la dieta líquida de excepción. ¿Sí? Y si esta es bien tolerada, ya vamos a ver igual punto por punto, y si esta es bien tolerada, vamos a progresar un régimen hepatoprotector, ¿sí? Que es muy similar al que ya venían trabajando por ejemplo, en colecistectomía, ¿sí? O en colecistitis. Es un régimen muy similar, pero bueno, obviamente los fundamentos un poco van a cambiar porque la patología de cada situación, el paciente acá es otro, ¿no? Y como algunos lineamientos que nos dan estas guías de actualización es en cuanto a los aportes de calorías, ¿sí? Vamos a manejar el método del pulgar, de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, de proteínas de 1,2 a 1,5 preferentemente, ¿sí? Hidratos de carbono de un 50-60%, los vamos a aprovechar porque, como siempre decimos, son los de más fácil tolerancia, los de mejor tolerancia son los mejor tolerados, los de más fácil aceptación en cuanto al paciente y nos aportan, ¿no? Energía, entonces es importante en estos pacientes, ¿sí? Y bueno, en grasas la recomendación dice 25 a 30%, pero nosotros vamos a manejar en lo que corresponde a un hipograso, ¿no? De 30 a 40 gramos. Esto es por lo menos en una parálisis aguda leve, ¿no? Y si el paciente evoluciona favorablemente, bueno, irá progresando, ¿sí? Paulatinamente a un régimen lo más normal posible con medidas higiénico-dietéticas. ¿Sí? Esto es un poco el esquema dietoterápico de la pancreatitis aguda leve. Profe, ¿y ahí en el hepatoprotector también nos seguimos manejando hipograso? También porque seguimos manteniendo esa característica en cuanto a las grasas. ¿Sí? Y sería que entonces en el normal sería recién en el límite inferior. Exactamente, la progresión sería, bueno, primero vamos progresando en cuanto a la cantidad de grasas del límite inferior, y después ya iremos liberando un poco esa cantidad a una cantidad más normal de lo que es de grasa según su requerimiento, pero obviamente siempre haciendo mucho énfasis en la calidad, ¿no? Bien, gracias, profe. No, por favor. Mientras más pregunten, más interactuemos, mejor. Así que no tengan miedo de preguntar, de ir viendo, ¿sí? Por ahí las principales diferencias en cuanto a una dieta blanda, hipograsa y el hepatoprotector va a ser la progresión en realidad, ¿sí? Somos un poco más precavidos en esta dieta blanda hipograsa, ¿sí? Ya vamos a ver, y vamos a ir, es como que vamos flexibilizando a medida que vamos viendo que el paciente mejora, ¿no? Y recordar que estas indicaciones, ¿sí? Por lo general, en un principio van a ser una meta, ¿no? Una meta calórica y una meta proteica. ¿Sí? Acá ya van viendo que el aporte proteico está más aumentado de los valores que veníamos manejando antes, ¿sí? Porque ya se evidenció que hay un gran compromiso catabólico, tanto en pancreatitis aguda leve como, y obviamente, en una pancreatitis aguda moderada y grave, ¿no? Entonces, tenemos que ir ya integrando conceptos de lo que veníamos viendo antes, ¿no? Por lo menos en cuanto al aporte proteico, ¿sí? Pero bueno, claramente en un inicio, ¿sí? Tal vez cuando estemos en una dieta blanda hipograsa no podamos dar este aporte proteico, ¿no? Y tal vez tampoco cuando empecemos con el hepatoprotector. Tenemos que ir evaluando cómo vamos a iniciar. Eso es otro spoiler cuando veamos el caso clínico en particular, ¿sí? Porque recordemos que a veces estos valores, bueno, o sea, son valores que son como metas, ¿no? Como el escenario ideal de calorías, pero bueno, hay un camino desde que no consumimos nada hasta que llegamos, ¿no? A poder aportar un valor calórico más aumentado. ¿Sí? Tengamos en cuenta esos aspectos. Bien. ¿Hasta acá se entendió un poco este esquema? ¿Hay dudas en cuanto a este esquema? No, profe, está clarito. No, profe, sí se entiende. Perfecto. Buenísimo. Bueno. En cuanto a pancreatitis aguda, moderada y grave, ¿sí? El esquema va a ser nada por boca, ¿sí? Recuerden que el tiempo va a depender de la estabilidad del paciente, obviamente cuando le indique el médico, y de todos estos criterios que venimos viendo, ¿no? Ausencia de dolor, que el paciente manifieste apetito, disminución de los valores de laboratorio, bueno, son distintos criterios que podemos ir viendo a ver cómo, si son indicativos o no, de poder iniciar la alimentación. La diferencia acá va a ser, ¿sí? Que si no podemos, si la vía oral está imposibilitada y el paciente no va a poder cubrir su requerimiento por la vía oral, vamos a tener que recurrir a otro tipo de alimentación, es decir, a soporte nutricional enteral o parenteral. ¿Sí? Y posteriormente vamos a progresar, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? Haciendo una dieta líquida de excepción, ¿sí?
y será, bueno, con la transición adecuada de vías, bueno, como ustedes ya lo fueron manejando al soporte, y a partir de acá seguimos con el mismo esquema que en pancreatitis aguda leve. Las principales diferencias entonces van a ser esas, van a ser en cuanto que posible y seguramente van a tener que iniciar con un soporte enteral, ¿sí? Dependiendo, más seguro en una pancreatitis aguda grave, en moderado, bueno, dependerá mucho del paciente, y una vez que iniciamos con la vía oral, que tenemos luz verde para iniciar la vía oral, bueno, empezamos con una dieta líquida de excepción y progresamos una dieta blanda hipograsa, y si evoluciona favorablemente el paciente, continuamos progresando a un régimen de hepatoprotector, una dieta hepatoprotectora. ¿Sí? El esquema va a ser el mismo. Otra diferencia puede ser que acá los tiempos en los cuales el paciente vaya evolucionando en cuanto a su alimentación pueden que sean mucho más lentos que en una pancreatitis aguda leve. ¿Sí? Va a depender mucho, nuevamente, del paciente, del contexto. Recuerden que en estos pacientes hay mucha anorexia, si la anorexia es marcada, hay miedo a comer, ¿sí? Porque recuerden que esos primeros cuadros por el cual el paciente va a recurrir a internación es un cuadro de dolor muy intenso, con mucha sintomatología, y que posiblemente haya sido después de alguna comida o algo en particular por el que responde mucho ese estímulo, ¿no? Entonces va a haber mucho temor al comer después de que iniciemos la vía oral. Así que son aspectos a considerar en cuanto a cómo vamos aumentando, en cuanto al valor calórico, en cuanto a los volúmenes, ¿no? Ya lo vamos a ir detallando. ¿Está clara la diferencia entre una pancreatitis aguda leve, una moderada y una grave? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si las profes quieren agregar algo en particular. Y no avanzamos. Bueno, avanzamos entonces. Y en cuanto a los aportes de macronutrientes y de calorías, ¿sí? Vamos a ver sutiles diferencias, ¿sí? En cuanto al aporte calórico, vamos a ver que el aporte calórico en una pancreatitis aguda moderada y grave va a ser mayor. Tendríamos que llegar a cubrir un 35 kilocalorías por el método del pulgar, por kilo por día. Y de proteínas también va a ser un poco mayor, según las guías últimas que vimos de autorización, 1,5 a 2 gramos por día sería lo ideal a cubrir. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el grado de compromiso catabólico es mucho mayor en esta situación, en estos grados de pancreatitis, si es mucho mayor, entonces obviamente el requerimiento proteico va a ser mayor y el calórico también. ¿Sí? Pero bueno, como les decía en un principio, ¿no? Recuerden que estas son situaciones ideales, situaciones de meta, ¿no? Por ahí en un principio no vamos a cubrir el 100% de esto, sino que tendremos que ir aumentando progresivamente. Profe, una Sí. consulta. Volvemos. ¿Sí? El valor calórico total para los distintos tipos de severidad de pancreatitis se están estableciendo con método del pulgar. Sí. ¿Es por el único método o porque Harris Benedict, por ejemplo, en el cuadro establece, por ejemplo, para pancreatitis tiene el plus calórico que por ahí requiere la patología hipercatabólica y demás? ¿No se calcula directamente con Harris Benedict? No, no es que no se calcule, ¿sí? Se puede calcular tranquilamente. Años anteriores lo calculábamos siempre con Harris Benedict usando esos factores. Así que está buena la pregunta, Silvia, pero bueno, lo que pasa es que es como mencionábamos anteriormente, que lo que también pasó con cirrosis. ¿Se acuerdan que en cirrosis también antes calculábamos con otras fórmulas y después se fue incluyendo este método del pulgar, este valor, que son los que dan las guías a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos valores? Estos valores no surgen arbitrariamente, por así decirlo, estos valores del método del pulgar, sino que son consensos y de los cuales surgen a partir de distintos estudios. Estudios donde se les hace, por ejemplo, calorimetría indirecta a los pacientes, ¿sí? Que es un método para estimar el gasto energético en esta situación de hipercatabolismo, y van surgiendo distintos gastos energéticos de distintos pacientes, ¿sí? Se hacen distintas pruebas, se van probando y en consenso se llega a que este valor es el que más se aproxima para estos pacientes, es el valor más aproximado para cubrir la demanda calórica de una pancreatitis aguda moderada y grave. Y el otro valor que habíamos visto de 25 a 30 para una pancreatitis aguda leve. Son los valores como que más han establecido y los que mejores resultados dan en cuanto a evolución y pronóstico del paciente. Por eso es que surgen y se plantean estos valores, ¿sí? Pero no quita de que las otras fórmulas no les quita valor o crédito a las otras fórmulas, ¿sí? Sino que son distintas metodologías para llegar al mismo camino, por así decirlo. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, si uno usa Harris Benedict,
y usas factores más bajos para parálisis aguda leve y factores más altos para parálisis aguda moderada o grave, entonces por ahí los aportes calóricos, los requerimientos calóricos totales van a ser similares a los que calculen con el método del pulgar, ¿sí? Pero bueno, es un poco para estandarizar un poco el aporte calórico en estos casos, ¿sí? Seguro. Pero buenísima la pregunta. Y bueno, lo mismo, de la misma forma se llega a lo que es proteínas, ¿sí? Es la misma metodología. Bueno, ¿otra duda antes de ver esto de soporte? Creo que en el teórico había quedado en la parte de moderada y grave, había quedado el mismo valor proteico, si mal no recuerdo. Que eso lo estaba corrigiendo un poquito en estos días, así que fíjense y agreguen este valor que les dejé acá de 1,5 a 2, que también son valores de aporte. No quiere decir que pueda recibir un poco menos, un poco más, eso se puede ir variando, ¿no? Pero por lo general recomiendan valores más altos en esta situación. Así que si tienen el teórico ya a mano, corríjanlo, 1,5 a 2 para moderada y grave. ¿Estamos? ¿Los demás? Sí, profe. Bueno, porque solamente las escucho a Cintia, a Sofía y a Silvia, pero los demás en el chat están ahí. Sí, estamos, profe. No me preocupo entonces, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Está siendo una semana muy pesada, profe. están con muchos parciales. Sí. Sí. Bueno, tómenlo como una distensión a esta parte teórica, ¿sí? Porque no, por lo menos ahora es un poco participar, escuchar, ya cuando veamos el caso, bueno, ahí sí los entiendo. Pero bueno. Bueno, sigamos. Como veíamos recién, hay una parte, ¿no?, en pancreatitis aguda y moderada y grave que seguramente en algún momento puede llegar a tener pacientes que requieran soporte nutricional, ¿no? Seguramente les van a tocar pacientes, ¿sí? Las principales indicaciones, ¿sí?, en cuanto a lo que es soporte nutricional, en particular va a ser que tiene que ser lo más precoz posible, ¿sí? Si vemos que el paciente no va a cubrir su requerimiento por vía oral, si se dice que no va a cubrir más del 75%, deberíamos indicarle algún tipo de soporte nutricional, y el enteral va a ser el de primera opción. Soporte nutricional de tipo enteral va a ser la primera opción de tratamiento en cuanto al soporte nutricional. Y la vía de elección va a ser nasogástrica, ¿sí? La sonda va a ser nasogástrica, la vía de administración. Tengan en cuenta que esto se aclara porque anteriormente se indicaba nasoyeyunal, la sonda, ¿no?, para no estimular el páncreas. Bueno. Pero se vio que no hay diferencias. Ambas localizaciones de las sondas son seguras, son factibles, ¿sí?, y no hay diferencias. Por ahí si hay algún tipo de intolerancia o alguna otra situación que impida la nasogástrica, bueno, se puede plantear nasoyeyunal. En cuanto al tipo de fórmula a indicar en pancreatitis aguda, también esto es algo que se actualizó mucho, porque antes se recomendaba fórmulas semielementales, ¿sí?, pero lo que indican todas las guías actualmente es utilizar fórmulas poliméricas, ¿sí?, con o sin fibra. Bueno, va a depender mucho de la situación del paciente, lo que tengamos a disposición, a baja perfusión, a goteo lento, bueno, dependiendo, ¿no? Todo esto es un breve repaso. Solamente lo que estamos haciendo es ver cómo sería el soporte nutricional que ustedes ya han aprendido, bueno, cómo se adapta en un paciente con pancreatitis aguda, ¿sí? Que ustedes ya hayan visto que podía ser una situación donde el soporte nutricional enteral podía llegar a ser una indicación, ¿no? Así que lo tengamos en cuenta. El método de infusión que recomiendan va a ser infusión continua, ¿sí?, método continuo. Y en el caso que el soporte nutricional enteral no sea bien tolerado, o tampoco podamos cubrir el requerimiento total del paciente, o más del 75% con soporte enteral, o haya riesgo de hilio paralítico, por ejemplo, la otra opción, la segunda opción en cuanto a soporte nutricional, va a ser el soporte nutricional parenteral, ¿sí? Pero sabemos que a nivel intestinal y a nivel pronóstico va a ser siempre mejor el soporte nutricional enteral. Por eso es que actualmente lo indicamos como primera línea en cuanto a tratamiento de soporte, ¿no? No sé si la profe Mili quisiera agregar algo acá, si no avanzamos. Pero bueno, esto es un poco lo que se actualizó a años anteriores, ¿no? Pero bueno, veíamos recién, ¿no?, un poco este concepto de dieta blanda hipograsa, ¿no? Tanto en pancreatitis aguda, leve, moderado o grave, una vez que el paciente iniciaba la vía oral, toleraba la dieta líquida de excepción, progresábamos a una dieta blanda hipograsa. ¿Y cuáles son las características de la dieta blanda hipograsa? Bueno, la finalidad va a ser no estimular la secreción pancreática exócrina,
que hayamos visto. La idea es que esta dieta tenga una composición de nutrientes que favorezca, ¿no? Que favorezca el proceso digestivo, ¿sí? Que tratemos de no estimular en exceso el páncreas, ¿sí? Entonces la idea es poder hacer una adecuada selección de alimentos, ¿sí? Y de cantidad de calorías, ¿no? Que puedan favorecer al paciente. ¿Qué es lo que podemos indicar en esta dieta? Son hidratos tipo hidratos complejos, carbohidratos complejos, tipo almidón, sus derivados, ya saben ustedes cuáles son. Vamos a indicar vegetales y frutas modificadas por calor y subdivisión, preferentemente aquellas que tengan fibra soluble, ¿sí? Preferentemente. Esto ya más o menos ustedes ya lo saben, ¿no? Es un poco repasarlo. Podemos dar lácteos descremados, ¿sí? Preferentemente quesos blandos. Vamos a dar clara de huevo. Posteriormente podemos plantear dar huevo entero, recuerden el aporte de grasas que tienen. Y en el caso de la leche, bueno, hay que evaluar la tolerancia del paciente, ¿sí? Acá lo que tienen aclarado anterior es que puede ser una indicación tardía, ¿sí? ¿Cómo lo tienen que entender ustedes? Que bueno, que en este momento, habiendo tantos alimentos, no vamos a elegir el que posiblemente le genere intolerancia, ¿no? Entonces podemos dejarlo para una etapa posterior, ¿sí? No sería el momento como para empezar a probar. ¿Se entiende? Y en cuanto a las proteínas con estructura celular, bueno, vamos a empezar con todo lo que sean carnes blancas y carnes rojas magras, ¿no? Que tengan menor contenido de grasas y cuyo tejido conectivo, ¿sí? Sea el adecuado para favorecer la digestión, ¿sí? Recuerden que si uno estimula la digestión a nivel de estómago, también se termina estimulando, ¿no? Porque la secreción pancreática, ¿sí? Se estimula esta glándula nexa porque responde justamente a eso, ¿no? Cuando el alimento llega a duodeno, bueno, tiene que digerir ese alimento, ese quimo que está llegando ahí. Entonces, tenemos que estimular a los órganos que van a continuar con esa digestión: hígado, vesícula biliar y páncreas. Entonces tenemos que tratar de minimizar un poco ese trabajo. En cuanto a las grasas, va a ser hipograso de 30 a 40 gramos, ¿sí? Los aceites los vamos a indicar crudos, ¿sí? Y bueno, toda la fundamentación la vamos a ir viendo, pero bueno, está muy relacionado con esta función pancreática que está alterada, ¿no? No es un páncreas que está funcionando adecuadamente, ¿sí? Y si las grasas va a ser uno de los principales estímulos, bueno, tenemos que cuidar justamente este estímulo en particular. Y el paciente que puede llegar a presentar diarrea, ¿sí? Como resultado, ¿no? Como dice acá, de la inflamación pancreática, de todo este cuadro, puede llegar a manifestarse con otros síntomas, como por ejemplo también vómitos, otro tipo de un dolor más difuso que más bien localizado como el que mencionábamos, y la diarrea también puede aparecer. Lo que recomiendan las guías es aportar fibra con predominio de la soluble. Pero bueno, como si tuviéramos que recordar un poco lo que ya hemos visto. ¿Qué harían ustedes si el paciente tuviera diarrea? ¿Qué tendríamos que indicarle? Una dieta astringente. Una dieta astringente. Una dieta astringente. Una dieta astringente, ¿no? Y que cumpla con todas estas características extras que tiene esta patología, ¿no? Así que bueno, muy bien. ¿Se entiende lo que es la dieta blanda hipograsa? Por lo general van a cubrir valores calóricos, buenísimo, van a cubrir valores calóricos bajos, ¿sí? No es un momento de aportar un total, por así decirlo, o esta meta calórica que yo les mencionaba, ¿sí? Se va a asemejar más a valores como de tasa de metabolismo basal o menores, ¿no? Va a rondar por esos valores la indicación de calorías acá. Bueno. Y en cuanto a la dieta hepatoprotectora, sí que sería la progresión a esta primera etapa en cuanto a la alimentación de la vía oral, o segunda etapa, si quisiéramos decirle, después de la dieta líquida de excepción, ¿sí? Después de la dieta blanda hipograsa, progresamos a lo que es una dieta hepatoprotectora, ¿sí? En particular, la finalidad va a ser estimular suavemente al páncreas, ¿sí? Porque vamos a dar más cantidad de alimentos, le vamos a dar más variedad. Evitar la aparición de síntomas y complicaciones, vamos a proscribir el alcohol, bueno, eso va a ser una recomendación desde el día 1 de internación hasta el último, ¿no? Y posteriormente en su alimentación habitual. Adaptar la alimentación al estado general del paciente, vamos a, como les decía recién, a incorporar más alimentos, más formas de preparación, ¿sí? Siempre probando tolerancia, ¿no? Y siempre respetando las características de este régimen. Vamos a seguir con un control y seguimiento adecuado y vamos a realizar EAN, obviamente. Ustedes después dirán en qué aspectos en particular, ¿sí? Acá, bueno, y acá ya vamos a empezar, en este régimen, en esta dieta ya vamos a empezar a hablar de finalidad, de valor calórico, de composición química, de caracteres, porque bueno, justamente va a ser la parte del régimen en la que vamos a hacer hincapié cuando veamos el caso clínico, ¿no? La parte de la dieta blanda hipograsa más bien lo vamos a describir,
dentro de este inicio de la alimentación, con todas las características correspondientes, con el aporte calórico que ustedes le darían, el aporte proteico que ustedes le darían, y posteriormente ya desarrollaríamos esta dieta hepatoprotectora, ¿no? Yo les voy spoileando un poco, como que para que vayamos integrando lo que va a ser después el desarrollo del caso clínico. ¿Sí? Como principales características, en esta dieta, bueno, el valor calórico total ya vimos que va a depender de la severidad. Si es leve va a ser de 25 a 30 calorías por kilo por día, si es en moderado grave va a ser 35, ¿no? Esa meta, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo viene evolucionando el paciente, ¿sí? Y cómo venimos con la dieta blanda hipograsa. Tal vez todavía no sea el momento de llegar a ese total. Tenemos que seguir evaluando. Los hidratos de carbono van a ser normales, ¿sí? Sabemos que son los mejor tolerados, pues la misma indicación que veníamos con la dieta blanda hipograsa. Lo que tenemos que cuidar siempre van a ser los fermentables, ¿sí? Y hacer una adecuada selección acorde al régimen que estamos dando, que es un hepatoprotector o blando gástrico intestinal hipograso. Las proteínas van a ser según también el aporte, en cuanto a la cantidad va a ser según la severidad, y después la selección de las proteínas va a ser igual que un régimen hepatoprotector, como los que ya vienen trabajando. Y las grasas vamos a seguir manteniendo el hipograso de 30 a 40 gramos por día. ¿Sí? Acá, al tener esta indicación, bueno, tenemos que preparar un fundamento que sea adecuado, ¿no?, a este régimen, ¿no? Entonces ustedes, ese va a ser un poco el trabajito cuando vean el caso clínico, de a ver cómo vamos a fundamentar el aporte de grasas en función de cómo está alterada la función pancreática. ¿Sí? En cuanto a los caracteres de este régimen, la consistencia, bueno, va a ser hepatoprotectora. Los residuos van a estar modificados por calorisubdivisión, que es lo acorde al régimen. En cuanto a las purinas va a ser hipopurínnico. En cuanto a las temperaturas van a ser templadas. Los volúmenes van a ser reducidos, o van a ser alcohol, o según las preparaciones, según el valor calórico que esté aportando. Recuerden que en cuanto a los volúmenes y al fraccionamiento, bueno, hay que tener en cuenta el apetito del paciente, ¿no? Que como ya les dije, suele estar muy disminuido en estos casos. Los ácidos orgánicos vamos a probar tolerancia, como ustedes ya saben, diluidos y ligados a féculas, y la lactosa también vamos a probar tolerancia diluida o ligados a féculas. Recuerden que en una primera etapa no la estábamos dando, ¿sí? Acá ya podemos ir probando tolerancia e ir viendo cómo va tolerando el paciente este alimento en particular, ¿no?, que hablamos de la leche en particular. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno. No, profe. Ok. Seguimos entonces. Bueno, eso era en cuanto al tratamiento nutricional, ¿no? Pero ¿qué puede pasar si en una pancreatitis aguda, ya sea de la severidad que tengan? Obviamente que una pancreatitis moderada y grave vimos que puede haber mayor aparición de complicaciones, ¿sí? Las complicaciones pueden ser locales, pueden ser sistémicas, ¿sí?, como un fallo orgánico, ¿sí?, y pueden ser locales. Bueno, las complicaciones locales, esto es muy teórico, si lo pueden encontrar, pero bueno, generalmente están muy relacionadas a la aparición de las necrosis, ¿sí?, colecciones de fluido. Bueno, pueden pasar muchos tipos de complicaciones en cuanto al parénquima, la lesión que está produciendo este paciente, se puede manifestar tanto de forma local, a nivel de lo que es la glándula del páncreas, como a nivel orgánico, a órganos aledaños, ¿sí?, de forma sistémica, e incluso producir la muerte. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? El paciente, por lo general, va a revertir ese proceso de inflamación aguda, lo puede llegar a revertir, ¿sí?, puede llegar a quedar con secuelas, ¿sí?, o puede ocasionarle la muerte en el peor de los casos, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta en esta situación y como valoración integral del caso en general. Y esta situación que es interesante porque anteriormente por ahí decíamos que una pancreatitis aguda no podía progresar hacia una pancreatitis crónica, pero en realidad, eso tampoco llegué a traducirlos, pero yo les voy a ir explicando, ¿sí? Muchas revisiones, últimas revisiones, lo que dicen es que uno puede tener un primer episodio de pancreatitis, ¿sí?, de la etiología que fuese, ¿sí?, y de todas estas personas que tienen un primer episodio, un 80% aproximadamente va a revertir ese proceso, ¿sí?, que coincide un poco con ese porcentaje que suele tener una pancreatitis aguda leve. Por lo general, entre un 80 y un 90% suelen desarrollar pancreatitis de tipo leve. Y no suelen tener más episodios, ¿no? Se resuelve este episodio, y si se resuelve la causa, obviamente, ¿sí?, por ejemplo, no sé, si tenía litiasis biliar, bueno, se corregirá esa causa con el tratamiento adecuado.
por lo general no suelen tener otros episodios, ¿sí?, posterior de todo este cuadro, ¿sí? Pero hay un porcentaje, ¿sí?, que vuelve a tener episodios recurrentes de pancreatitis aguda, ¿sí? Un 20% aproximadamente tiene episodios, vuelve a tener episodios o recidivas de esta pancreatitis aguda, ¿no? Vuelve a agudizarse el cuadro y vuelve con la misma situación. ¿Sí? Y de este porcentaje, en particular de pancreatitis aguda recurrente, hay un 13% que no progresa, o sea que se revierte, ¿sí?, o se mantienen con estos cuadros y después ya normaliza, por así decirlo, su situación, ¿sí? Y hay otro porcentaje menor, un 8%, que termina con un cuadro de pancreatitis crónica, ¿no? Esta serie de lesiones recurrentes terminan llevando más a una inflamación de tipo crónica, llevando a lesiones parenquimatosas más relacionadas a una pancreatitis crónica, ¿sí? Entonces, esa considera, ¿sí?, como son cuestiones o paradigmas que van cambiando un poco, ¿no? Ya no podemos decir que ningún tipo de pancreatitis aguda va a progresar a una pancreatitis crónica, porque sí, hay casos que sí pueden progresar a una pancreatitis crónica, ¿no? Y de estos casos son por lo general los que son de origen más bien por alcohol, ¿sí?, los que son pacientes alcohólicos, los que son también pacientes que consumen también donde la causa es el tabaco, o idiopáticos, donde son las causas menos frecuentes, ¿no?, las que suelen llevar a estos pacientes, y son pancreatitis más bien de tipos agudas y moderadas las que suelen llevar a esta situación, ¿sí? Son detalles, ¿sí? También una pancreatitis aguda puede llevar, más que nada las agudas, moderadas y graves, pueden llevar a un cuadro de insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí?, donde ya hay una insuficiencia, o sea, la función exócrina no está funcionando, entonces hay una mala digestión de los nutrientes, hay una mala absorción de los mismos, y bueno, con un alto compromiso, tanto en la morbimortalidad como en el estado nutricional del paciente, ¿no? Que eso por ahí lo vamos a ver un poquito más, ¿sí? No tanto en detalle, porque bueno, eso ya es como demasiado, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más en pancreatitis crónica, ¿sí? Pero bueno, esto es una información que resultó un poquito interesante en cuanto a eso. Y ahora, bueno, decíamos recién que una vez que estábamos con esta dieta hepatoprotectora, ¿sí?, pasábamos a lo que eran más recomendaciones, y un régimen normal, íbamos progresando un régimen lo más normal posible, con recomendaciones higiénico-dietéticas, ¿sí?, que son por lo general las que solemos poner al final, ¿no?, de todo este proceso de prescripción o de atención nutricional. Y bueno, me pareció interesante, de una revisión que estaba viendo, déjenme que voy a terminar agua, voy a tomar un segundito, que se pueden tomar ciertas medidas, ¿no?, de prevención, ¿sí? Medidas de prevención primaria va más que nada a la población en general, a cualquiera de nosotros, ¿no? Porque si bien no es que haya o sea, se puede prevenir la pancreatitis aguda en función a los factores de riesgo, ¿no? Podemos tener ciertas modificaciones en nuestros estilos de vida para no llegar a tener un cuadro de pancreatitis aguda, ¿sí?, o crónica, cualquiera de los dos. Y esas medidas van a ser en cuanto al consumo de alcohol, ¿sí?, en cuanto al consumo de tabaco, al tabaquismo, ¿sí?, y algunas cuestiones más relacionadas a los hábitos, a los estilos de vida o a la alimentación, en particular, que está relacionada con la reducción de peso, ¿sí?, porque pacientes con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de padecer pancreatitis aguda, y que a su vez también sea más grave el cuadro aún, ¿no? El consumo de vegetales y frutas, ¿sí?, se habla de que reduce un 30% el riesgo de pancreatitis aguda, ¿sí? Y va todo un poco de la mano, ¿no? Porque si sabemos que las causas principales es la litiasis vesicular, y bueno, entonces, claramente si también tratamos de reducir un poco la incidencia y prevalencia en cuanto a los factores que podemos modificar de esa entidad, claramente también vamos a reducir la prevalencia e incidencia de pancreatitis aguda, ¿sí? Y si sabemos que las siguientes causas más frecuentes de pancreatitis aguda son el alcohol y el tabaquismo, bueno, si reducimos esos factores de riesgo, claramente también vamos a reducir la aparición de este tipo de patologías, ¿sí? Y en un paciente que ya ha tenido un primer episodio, ¿sí?, bueno, claramente lo que nos va a permitir hacer prevención secundaria, es decir, que no progrese a complicaciones, ¿sí?, va a ser obviamente el tratamiento oportuno y la alimentación precoz, ya sea por un adecuado soporte nutricional, enteral preferentemente, o una adecuada alimentación, y esto hace referencia a esto que veníamos hablando al principio, ¿no?, de evitar los ayunos muy prolongados, evitar este reposo intestinal y pancreático absoluto, ¿sí?, que es lo que termina favoreciendo a una mayor aparición de infecciones, ¿sí? Ya no se habla de reposo pancreático, sino que se habla más de estímulo intestinal, ¿sí?, para justamente mantener una microbiota intestinal
lo más adecuada posible para que podamos evitar aparición de infecciones intestinales que puedan complicar aún más este cuadro, ¿no? Y bueno, y claramente si logramos mantener un estado nutricional adecuado, dentro de lo que se pueda, y hacemos una alimentación precoz, oportuna y adecuada para cada paciente, claramente vamos a evitar, la evolución va a ser más favorable y con menor aparición de complicaciones, ¿no? Así que son como algunas medidas que podemos ir tomando, tener en cuenta, ¿no? Y claramente si un paciente tuvo un cuadro de pancreatitis aguda, claramente la causa tiene que ser corregida, y estos hábitos de alcohol, tabaquismo, alimentación saludable van a tener que ser tomados a consideración, ¿no? Y como prevención terciaria, es decir, ya una vez que tengamos este cuadro de aparición aguda o recurrente, o de pancreatitis crónica, hacer una prevención tanto de las complicaciones, o bueno, si están instauradas las complicaciones, tratar de que este paciente no siga desmejorando, ¿no? Tanto en su calidad de vida, o que incluso llegue a la muerte, ¿no? Entonces, lo que debería hacerse en esta instancia es un adecuado control y seguimiento de los pacientes que tengan pancreatitis aguda, o pancreatitis aguda recurrente, o pancreatitis crónica, tratar de identificar precozmente si hay un principio o si hay una insuficiencia pancreática exócrina, que es esto que ven acá como EPI, ¿sí? Otra de las complicaciones que puede aparecer más frecuentemente en la pancreatitis crónica es la aparición de diabetes mellitus pancreatogénica, ¿sí? Porque recuerdan que otra de las funciones era la función endocrina. Entonces, si no tenemos un parénquima pancreático completo, funcionante, va a llegar un punto en que la lesión va a avanzar tanto que también se va a ver afectada la función endocrina. Entonces vamos a tener un paciente cuyo metabolismo de la glucosa va a ser alterado y va a terminar en un cuadro de diabetes, ¿sí? Que tiene que ser tratado. Pero bueno, se tendría que tratar de llegar a una detección temprana de estas complicaciones para poder hacer un posterior tratamiento, ¿no? Y acá viene mucho de la mano realizar educación alimentaria y nutricional, por lo menos desde la parte del nutricionista, ¿no? Porque esto va todo dentro de un equipo interdisciplinario. Pero realizar educación alimentaria y nutricional en cuanto a todas estas recomendaciones que veníamos viendo, ¿sí? Y seguramente va a requerir suplementación, porque un paciente que llega ya en esta instancia de aparición de complicaciones más bien relacionadas a la pancreatitis crónica, bueno, vamos a tener que suplementar seguramente en vitamina D, en calcio, porque una complicación frecuente, aparte de la malnutrición, es la osteoporosis. Entonces, bueno, tendremos que ir cuidando esos aspectos. Pero bueno, esta última partecita la vamos a ver más cuando terminemos de desarrollar pancreatitis crónica. Así que por ahí me parecía, por cuestiones de tiempo, verlo mejor el viernes, una vez que hayamos terminado de ver el caso de pancreatitis aguda. Y creo que, bien, hasta ahí estamos. Bueno, dudas hasta acá. La idea era un poco, voy a dejar compartir un segundito. La idea era un poco poder aclarar un poco lo que ya habían leído en el teórico, ¿sí? Esa idea de la clase de hoy, de poder aclarar un poco, porque a veces las dudas generalmente salen cuando ven la primera parte del inicio de la alimentación, por ahí cómo son estas dietas, cómo hay que iniciar. Bueno, por ahí la idea era un poco aclararles ese panorama, ¿no? Así que espero que haya cumplido esa función. Pero bueno, si hay dudas... ¡El huevo! No. Que no se les pase la comida. Así que cuidado con los micrófonos, chicas, pero no hay problema, tranquilos. ¿Qué les estaba diciendo? La idea era, bueno, era eso, aclarar un poco ese panorama, ¿sí? Pero bueno, seguramente debe haber algunas dudas que me gustaría ver si las podemos aclarar. O Silvia, no sé si quisieras agregar algo, vos que habías dado el tema el año pasado, por ahí algo que quieras acotar. Profe, Sí, Natalia. con respecto a para medir los parámetros de Apache 2, Sí. ¿dónde se encuentran los rangos? No lo estaría viendo en la teoría. A ver, yo me voy a fijar en el teórico. Bueno, déjenme que revise después el teórico, una vez que empiecen a ver un poquito el caso clínico, y ya les digo bien. De todas formas, por lo general, nosotros no, como nutricionistas, no vamos a calcular esos scores. Esos scores, por lo general, siempre los va a hacer el médico clínico, el gastroenterólogo. Nosotros, por lo general, les vamos a dejar ya cuál va a ser la clasificación según tal criterio, o el valor según tal criterio. No los vamos a hacer calcular. ¿Sí? A eso me refiero.
Pero ya chequeo bien. el teórico y les digo bien si no se los agrego. Voy a subir de vuelta el teórico, ¿sí? Porque le hice algunas correcciones de tipeo, le cambié un poquito sobre el aporte proteico, pero bueno, si ustedes ya lo descargaron no pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque son muy mínimas esos cambios. Otra duda, o otra cosa que hayan visto del teórico, que por ahí no les quedó muy claro. ¿Sí? Como conclusiones generales es eso, ¿no? Pancreatitis aguda son pacientes que sí o sí van internados, tienen un alto compromiso catabólico, hay que estar atento a la severidad del caso, cómo está el paciente en cuanto a la sintomatología, y eso nos va a ir encaminando un poco en cuanto a la alimentación. Bueno, seguramente más dudas van a ir surgiendo un poco cuando vayamos viendo el caso clínico, ¿no? Así que bueno, empecemos entonces con el caso. Como yo ya les he dicho, el caso clínico se los iba a dejar hoy para empezar a trabajarlo hoy, ¿sí? Así que ya les comparto. Un segundito. Así empezamos un poco a trabajarlo entre todos acá el caso y nos vamos con algunos lineamientos para poder ir cerrando el caso clínico y lo puedan ir desarrollando. Por ahí me parece mejor verlo así en primero, que tengan un primer lineamiento, para que no entren con tantas dudas con el caso clínico, ¿no? Por ahí a veces uno cuando lo empieza a hacer recién ahí salen esas dudas, y bueno, yo hablo mucho y me voy por las ramas. Voy a poner para anotar. Bueno, este va a ser el caso clínico, ¿sí? Va a ser el caso clínico de Eugenia. ¿Me escuchan bien, no? No me silencien, no. ¿Me escuchan? El Yo caso lo clínico, escucho, profe. buenísimo. De Eugenia, que tiene 58 años, ¿sí? Va a ingresar por guardia con intenso dolor abdominal, el que apareció de forma aguda, brusca y sostenida, que irradia la espalda y a flancos, ¿sí? A este dolor, ¿a qué le sonaría, digamos? Es característico, ¿no? Una pancreatitis aguda. Sí, es característico. Es característico, ¿no? Tenemos un primer signo ahí. Además presentó vómitos alimenticios y bilioso con gran malestar, ¿sí? Recuerden que la sintomatología podía ser variable, ¿sí? Y tenemos un peso actual de ella que es 62 kilogramos y una talla de 1,68 m. Tenemos acá un peso habitual de 68 kilogramos, el cual lo perdió hace 5 días. Se encuentra débil, sin apetito, consideremos eso. Recibe hidratación parenteral y analgesia, que eran como los parámetros que ya habíamos visto que eran dentro del tratamiento. Se realiza una ecografía abdominal y una tomografía donde se observa páncreas aumentado de tamaño y vías biliares dilatadas. El diagnóstico, según los criterios de Ransom y Apache, como les decía, está calculado, es una pancreatitis aguda leve. ¿Sí? Tenemos como datito extra el laboratorio amilasa pancreática muy aumentadas. ¿Sí? Si no viéramos esto, ¿sí? Ya tenemos acá un criterio, acá tenemos el dolor abdominal, que es característico como otro criterio, y acá el páncreas aumento de tamaño y las vías biliares como otro criterio más, ¿no? Como que tenemos los tres criterios, ¿no? Identificamos el dolor, vimos que el laboratorio está alterado, y el diagnóstico por imagen nos está confirmando ya, ¿no? Una pancreatitis aguda leve, que seguramente la causa, considerando que son las más frecuentes y todo, sea, ¿no? Por un cálculo en vesícula. Seguramente que impactó en la ampolla de Vater. ¿Sí? Por lo menos en cuanto al diagnóstico estamos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque nos queda media hora justito, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, bueno, me van a decir ustedes, ¿qué es lo primero que harían con este paciente? La valoración. Valorarlo nutricionalmente. Exactamente, valoración del estado nutricional. Qué horror escribir con esto. Así que nos tomemos unos minutitos, me dejaré compartir, nos tomemos unos minutitos y bueno, hagamos esa valoración. Voy a pausar. Entonces teníamos con el IMC con peso actual, me decía Rocío que el IMC era de 23,6, ¿como 4? 6. 6. Y con IMC con peso habitual era 24. ¿Cómo están según OMS? Sí. ¿Cómo están según OMS? Normopeso. Normopeso. Normopeso, muy bien. Me decían que iban a calcular el porcentaje de pérdida de peso también, ¿no es así?
Sí, da 9%. 9%, que se dio en 5 días. Una pérdida del 9% en 5 días. Una pérdida de peso Una severa. pérdida severa. Bien, es una pérdida de peso severa. Además, ¿a qué se pudo deber esa pérdida de peso? Al Al dolor, cuadro profe, clínico, la la anorexia, anorexia, con los vómitos. anorexia de la paciente. Y vómitos. Exactamente, ¿sí? La paciente tuvo vómitos, tiene una anorexia muy marcada, ¿sí? A toda la sintomatología, todo el cuadro, y bueno, ya que es una A la pérdida del apetito también. sí, a la pérdida de apetito, o la anorexia, lo podemos tomar como equivalente, y a la condición misma de la patología, ¿no? Recuerden que es una pancreatitis, tiene alto compromiso del estado nutricional. Entonces, voy a compartir pantalla de vuelta. Entonces, tenemos un IMC normal, ¿no? Tenemos un IMC normonutrido. Más, tenemos un porcentaje de pérdida de peso. ¡Ay, qué horror! Severo. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Y bueno, y la patología. Bueno, la H es de hipercatabólica. ¿A qué conclusión llegamos? Que está en riesgo nutricional. Se encuentra en riesgo nutricional. Bueno, hay Cintia y alguien más dijo riesgo nutricional. ¿Los demás están todos de acuerdo? Sí, profe. Está en riesgo. Riesgo nutricional. No lo dudo, ¿no? Han estado atentas a lo que hablábamos en clases un ratito, ¿sí? Ya cualquier paciente con pancreatitis, les diría que ya me tengo que inclinar a concluir que está en riesgo nutricional si el IMC está normal, ¿no? Si encontramos otros parámetros que nos sean indicativos de desnutrición, bueno, claramente tendrá algún grado ya de desnutrición. Si el paciente está desnutrido, no está en riesgo nutricional, ¿no? Acuérdense siempre de eso. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá se entiende lo que hicimos con la valoración nutricional? Sí, sí, profe. Bueno, no fue muy difícil, ¿no? Es un caso dentro de todo sencillo, por ahí si hubiera otros valores, otras cosas más puntuales, por ahí podemos valorar mejor ese paciente, o esa paciente, ¿no? Pero bueno, este es un paciente que está en riesgo nutricional, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí nomás. Quiero escuchar una conclusión, así que les doy unos minutitos para que escribamos una conclusión nutricional, y la leemos. Pero, ahí. ¿Sí? Bueno, ya leyeron Marcela y Jazmín las dos conclusiones, y de la conclusión de Jazmín, que estaba un poco más extensa, ¿sí? Por ahí no sea tan reiterativo con lo del caso. Está muy completa, está bien, pero por ahí no, si ya se identificó a través de imagen, todo, por ahí ya directamente el diagnóstico y la severidad, según los criterios Ransom y Apache, como que es suficiente con eso. Y podemos empezar con eso con la paciente, ¿no? Presentando cómo es la situación de ella, y después recién ahí cómo está esa valoración. Pero está muy bien, ¿sí? Está muy bien, bueno, es un ejercicio que ya vienen haciendo hace muchísimo y bastante, así que no estuvo más dificultad, mayor dificultad. Así que bueno, tenemos la valoración nutricional ya de Eugenia, de esta paciente, sabemos el diagnóstico, tenemos también la severidad, es una pancreatitis aguda leve, ¿sí? Entonces, ¿cómo será el inicio de esta alimentación? Nada por boca, profe, porque tiene vómitos. Bien, ¿sí? Sabemos que tiene vómitos, bueno, y además por el mismo cuadro patológico, ¿no? Por lo general siempre vamos a hacer un ayuno en estas patologías, y recién cuando sea posible lo indicamos, ¿no? Pero está bien, en este caso tenemos más la fundamentación de los vómitos, ¿sí? Nada por boca. Nada por boca hasta que cesen los vómitos, hasta que mejore el dolor de la paciente y el médico lo indique, ahí recién podemos iniciar. Así que, bueno, lo que podemos hacer es, bueno, pueden ir redactando un poco esa parte, ¿no? En cuanto a lo que es el inicio de la alimentación, ¿sí? Y cómo sigue la dieta líquida de excepción, que un poco ya lo dijeron cuando estábamos en clase, ¿no? Así que podemos ir completando esa parte. Y un ejemplo de distribución. Eso es rápido y sencillo, por eso lo podemos ver ahora. Profe, ¿puede volver a poner el caso Sí, clínico? sí, por supuesto. Ya está el caso clínico. Voy a borrar esto.
¿sí? Pero en resumen, lo que venían diciendo era que íbamos a empezar con nada por boca, ya tenemos la indicación de alimentación, pero bueno, en un principio tenemos que describir esto, ¿no? Nada por boca, ¿sí? Hasta que cesen los vómitos, cese el dolor, y la paciente manifiesta apetito, y el médico lo indique, vamos a iniciar con la dieta líquida de excepción. Voy a dejar de pausar las grabaciones porque si no me olvido de volver, así que se siga grabando. Bueno, ¿y cómo sigue esta dieta líquida de excepción? Si no la terminaron de escribir, la podemos hablar de todas formas. ¿Cómo quedaría eso? Se indica una dieta líquida de excepción ¿Mm? a fin de probar tolerancia a la vía oral, ¿Mm? en la que se van a poder indicar, digamos, bueno, agua de bebida, infusiones de té, caldos de frutas con sacarosa al 5%, caldos de vegetales con sal al 7 por 1000. En este caso también se podría indicar gelatina profe, ¿o no? Sí, pero bueno, por lo general hay que considerar. Por lo general se usa la gelatina y la líquida de excepción, pero bueno, a veces depende de la tolerancia. Puede quedar como un alimento más. Bien. ¿Y un ejemplo de menú? Eso no es difícil, así que. ¿Cómo sería un ejemplo de menú? Infusión clara Ajá. con sacarosa al 5%. Ujú. En el almuerzo un caldo de vegetales con el agregado de sal, Ujú. 7 por 1000. Merienda, caldo de compota de pera con sacarosa al 5%. Y el de cena, caldo de zanahoria con el agregado de sal al 7 por 1000. Perfecto. ¿Sí? No hay más complicación que eso en cuanto a dieta líquida de excepción. Me acuerdo siempre, cuando hablo de dieta líquida de excepción, qué alimentos voy a dar, cuál es la finalidad y un ejemplo de distribución. Bueno. ¿Cómo seguimos con la alimentación de esta paciente? Una vez que Eugenia haya tolerado bien esa dieta, profe, se progresará a una dieta blanda hipograsa. Vamos con la dieta blanda y poras. Muy bien. Y acá describo, ¿sí? Por ahí les va a quedar un poco, considerando el tiempo, les va a quedar un poco de tarea, ¿sí? Esa descripción, una vez que den el teórico, básicamente tengo que comentar, ¿no? ¿Qué alimentos o qué macronutrientes voy a incluir? ¿Sí? ¿Qué aporte calórico? Bueno, y hablando de aporte calórico tenemos que calcularlo. Así que vamos un poquito a eso. Que por ahí lo salteamos de antes. ¿Cuál sería el aporte calórico de esta paciente? Calculémoslo. Usábamos método del pulgar. De 25, no, a ver. 1500, profe. De 25 Y con a 30. 30 da 1800. 150. Sí. ¿Cuánto da? Multiplicaron 25. 1860 con 30. Y 1550. Bueno, 1900 Ujú. con 30. Bien, entonces tenemos un rango, bueno, considerando el peso de la paciente, todo esto es un rango dentro de todo moderado, ¿no? Porque es como que nos dan valores similares a tasa metabolismo basal y a reposo, casi un total, ¿sí? Lo que es el valor de 30, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esta paciente en esta dieta blanda hipograsa podrá consumir, supongamos que dejamos 30 calorías, si esas 1800, ¿las podrá consumir esas calorías? No, yo creo No. que No, no. profe. En un momento no. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener que dar seguramente un valor reducido a lo que estamos dando en ese valor calórico, ¿no? Ese valor meta, por así decirlo. ¿Cuántas calorías ven? 1300. 1500. 1500. 1400. Bueno, tenemos 1300, 1400, 1500. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Acá no tengan tanto miedo en bajar, ¿no? Porque recuerden que ¿cuál sería la finalidad de bajar las calorías? ¿Cómo lo fundamentarían a eso? Asegurar la ingesta. Todo lo que se da. ¿Sí? Tiene fundamentos acá o no. Queremos asegurar la ingesta, está en un cuadro agudo que es de pancreatitis, por más que sea leve es importante, está con mucha sintomatología, está sin apetito, ¿no? Está dolorida la paciente o no.
Sí. Entonces, Sí. bueno, son cuestiones a considerar. Entonces, estábamos en la dieta blanda hipograsa. ¿Con cuántas calorías comenzaríamos entonces? Con 1300. 1300, profe. 1300 podría ser, 1200, ¿por qué no? También, si hace una reducción, 1300, 1200, por ahí 1500 es como que nos acercamos, ya nos estamos acercando más al total y hacemos una reducción de 300, por ahí si queremos asegurarnos bien, entre 1200 y 1300 podría estar, ¿no? Dependiendo del caso, hay que evaluar, porque uno acá decimos solamente el número, ¿no? Pero bueno, hay que evaluarlo eso. No sé, Silvia, si querés acotar algo más. Bueno. No, estoy escuchando atentamente. Ya al momento de las preparaciones voy a hacer mi acotación. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Profe, una preguntita. El dato ese que dice, por ejemplo, que la paciente casi ni habla, ¿eso también es un indicio es más un indicio de la debilidad que tiene, o uno puede interpretarlo también como, si no habla, yo lo veía más como capaz que no se puede alimentar mucho bien, si está tan cansada, vómitos, Ah, casi está ni más habla, ¿podrá relacionado comer o no? no, está más relacionado al cuadro clínico, ¿sí? No necesariamente a alguna dificultad en cuanto a la deglución o algo particular. Más al cuadro clínico de debilidad, de dolor, como en el chat, está más relacionado a eso. Es como un datito Bien. nada más, ¿sí? Ujú. El estado anímico por ahí de esa paciente, dado todo el cuadro. Pero está Bien. interesante lo que plantea Cecilia, interesante lo que analizó. Ujú. Seguramente será más evidente, ¿no? Si realmente no pudiéramos alimentarla a esa paciente. Bien. Ah, claro. Entonces, bueno, decíamos, consensuábamos que empezaríamos entre 1200, 1300, por ahí 1300 dijo la mayoría, pero bueno, ese más o menos sería el aporte con lo que uno cubriría esa dieta blanda hipograsa. Podrían empezar con ese valor y lo van redactando y lo van describiendo, ¿sí? ¿Cuál es el régimen al cual progreso? ¿Sí? ¿Cuántas calorías doy? ¿Sí? El aporte proteico que indicarían en esa instancia. Entre 0,8 a 1, profe, por lo de las calorías que son muy pocas. Podrían Pero ahí puedo considerarlo. utilizar proteínas con 1,2 y el régimen me puede quedar ya hipograso, digamos, o sea. Sí, profe. ¿Sí? Podríamos, o sea, hay que evaluar, hay que calcular bien la fórmula sintética y ver, pero si ustedes saben que este paciente necesita proteínas porque es un paciente en el cual su estado es hipercatabólico, si tenemos dentro de ese rango de normalidad que mencionó, no sé si fue Maricel o Daniela, creo que mencionó, de 0,8 a 1, me inclinaré más a 1, 1,2, ¿sí? Trataré de ir inclinándome a esa meta, ¿no? No me alejo tanto. La idea es, por lo menos, mantener en esta instancia el estado nutricional, ¿no? Esta es la manera de relato lo que vamos describiendo, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos ahí, ¿no? Cuánto aporte calórico vamos a dar, cuánto aporte proteico, y lo que nos faltaría describir es, bueno, qué alimentos o más o menos en qué consiste este régimen, ¿no? Siempre tenemos que describir eso, ¿no? ¿Qué incorporamos en esta instancia? Y que es un poquito la descripción que veníamos viendo. Bueno, y como último de la clase de hoy, ¿a qué progresaría esta paciente si evoluciona favorablemente? Es un poco sencillo, ¿no? ¿A qué evoluciona? Hepatoprotector. Un Régimen hepatoprotector. A un régimen Hipógrafo. sí, o blando gastrointestinal hipograso, ¿sí? O es el mismo régimen que veníamos manejando en colecistectomía, ¿no? Así que esa es la idea un poco del régimen, ¿sí? Pero bueno, por lo menos a este inicio lo tenemos un poco ya consensuado y ordenado. Bueno, ya tenemos la valoración nutricional, tenemos el aporte calórico calculado, tenemos más o menos cómo va a ser ese inicio de alimentación, ¿sí? Y nos queda ya la prescripción, que es la que tenemos que trabajar, que es el hepatoprotector, ¿sí? Jazmín, ¿qué ibas a preguntar? Jazmín. Sí, profe, ahí damos un ejemplo de distribución en la dieta blanda, hipograsa. Sí, damos un ejemplo de distribución. Sí, bien la aclaración, Jazmín. Sí, sí. Gracias, profe. Dar un ejemplo de distribución. Silvia. Profe, y el hepatoprotector, o sea, en teoría partimos de la dieta blanda hipograsa, donde nosotros damos menos de la tasa, en lo que sería tasa de metabolismo basal, o lo que requiere el límite inferior, digamos, del método del pulgar.
Sí. La hepato ya nos acercamos más al máximo de calorías, digamos, que nos daría ese método Y ahí, para ahí poder tienen, desarrollarlo. tienen distintos caminos, va a depender mucho del paciente en realidad, ¿no? Porque puede mantenerse muy inapetente o no, va a depender, pero lo que pueden hacer es plantear como una instancia intermedia, tal vez no dar todavía el total, porque estamos recién probando tolerancia a un régimen hepatoprotector, pero por ahí probar, si di 1200, tal vez 1400, 1500, ¿sí? O incluso mantener ese valor calórico, ¿no? Todavía hasta asegurarnos de que el paciente está ingiriendo más cantidad de alimentos, ¿no? E ir evolucionando. ¿Eh? Bien, gracias. No va a estar mal, siempre y cuando uno los fundamenta, estas cuestiones se fundamentan por lo general, ¿no? Yo consideré dar tal aporte por X motivo, ¿sí? No sé, Silvia, si querés agregar algo ahí. Profe, yo hice una fórmula sintética Sí. recién con 1300 calorías y dando 1 gramo de proteína, 1,04 en realidad, queda bastante armónico porque queda con el 20%, digamos, de proteína, 55 de carbohidrato y 25 de grasas, que me quedarían 36 gramos por día. Está bastante bien, está bastante bien. Sí. Recuerden que es una etapa en la que estamos utilizando la alimentación, entonces todavía no voy a llegar a esa meta calórica y proteica que estoy planteando. O sea, no está mal, ni está armónico como dice Sofía, está bastante bien. Sí, y coincido con lo que le dice el profe en cuanto a aumentar o progresar en calorías ya en el hepato, ¿sí? O sea, no es que ya directamente de la blanda a sólida voy a pasar a un requerimiento en reposo total, ¿sí? Siempre es progresivo, y lo que marca, que seguramente ya lo dijo en la teoría, la progresión en calorías en un paciente con pancreatitis es el apetito, ¿sí? Por eso es que ya no se empieza o se hace como era anteriormente el plan de alimentación, sino que a veces con dolor, pero si el paciente tiene apetito, se puede iniciar la vía oral, ¿sí? Entonces siempre lo que nos va a determinar la progresión en calorías es el apetito del paciente, ¿sí? Si bien el caso no lo dice, pero ustedes cuando hagan la práctica y demás lo van a poder corroborar. Pero acá, digamos, así uno hipotéticamente va aumentando en progresión en calorías. Si di 1200 y bueno, doy 1500, así voy aumentando gradualmente, ¿sí? Ustedes recuerden que el total seguramente lo va a tener cuando el paciente ya esté recuperado. Pero el aporte proteico sí tratar de aumentarlo y no mantenernos siempre entre 0,8 a 1, porque como dijo el profe, es catabólica la patología, entonces tengo que tratar de acercarme a esos rangos que les mencioné anteriormente en cuanto a los contenidos teóricos de cuánto de proteína se debe aportar en este paciente, ¿sí? Entonces tratar de dar 1,2, ¿sí? E ir aumentando progresivamente. Así es, así es. Ya en el régimen hepatoprotector ya trato de acercarme, ¿no? Dentro de ese rango proteico, por lo menos 1,2, como dijo la profe, un poquito más podemos ya ir planteando, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos organizado todo lo que es el inicio de alimentación, ¿no? Ya vimos cuántas calorías va a tener esta blanda hipograsa, ya vimos cuánto también más o menos el aporte proteico, gracias a lo que dijo Sofía también, y bueno, ahí nos faltaría un poco describir cómo va a ser esa dieta, agregar un ejemplo de menú, y ahí sí comenzamos con todo, con el hepatoprotector, que también ya más o menos sabemos cuál va a ser el aporte calórico en esa instancia, ¿no? Y proteico también, ¿sí? Yo creo que ya con esos lineamientos ya pueden ir resolviendo ese régimen hepatoprotector que nos está faltando, ¿sí? Ya nos quedan 3 minutitos nomás de clase, así que bueno, por ahí si queda alguna duda la podemos ver ahora de pancreatitis, ¿sí? De esto que estuvimos viendo, o algo que por ahí les quede inquietud para resolver el caso, pero yo creo que más o menos la idea ya por eso pueden ir trabajando bastante, ¿sí? Cuando volvamos el viernes, pero ya te dejo hablar Cintia, cuando volvamos el viernes vamos a retomar un poco este inicio, quiero escuchar algunos ejemplos de menú y cómo quedó redactado esa blanda hipograsa, y ya empezamos con el hepatoprotector a corregirlo rápidamente. Como les decía, si no llegamos a ver pancreatitis crónica de forma teórica el viernes, yo se lo dejo subido el video, la grabación ese mismo viernes, para que puedan ir trabajando por lo menos la parte teórica y empezar ya con un caso clínico, que la verdad que no es muy complejo, sino que es volver a ver algunas cuestiones de otros temas, pancreatitis crónica, ¿sí? Y ya para así el lunes seguir trabajando con eso. Y bueno, y también lo que preguntaba Silvia Yapura, vamos a ver, los organizamos con la profe Emilia, a ver si podemos dar por lo menos una primera parte de vesícula, y la segunda parte seguimos con pancreatitis. Que bueno, justo van a ser regímenes parecidos, así que para resolver un poco esas dudas. Ahora sí, Cintia, perdón.
No, me quedó una duda, profe, porque justo se me cortó el internet. Entonces, tenemos que comentar la dieta blanda hipograsa y desarrollamos la hepatoprotectora. Así es, así es. Bien. De la blanda hipograsa, la fundamentamos, explicamos en qué va a consistir, ponemos un ejemplo de menú, ¿sí? Y ya después el hepatoprotector si lo desarrollamos de forma completa. Ahí, profe, desarrollamos también la fórmula sintética, o solamente ponemos cuántas calorías utilizaríamos ahí en No, ese. solamente las calorías y aproximadamente un aporte proteico que quisieran aportar en ese momento, o tampoco hace falta porque es muy relativo, pero en la fórmula sintética no, porque no van a hacer toda una prescripción y fórmula desarrollada de todo eso, así que no sería necesario. Pero en el hepatoprotector ahí sí la planteamos. Ahí sí, todo con nombre y apellido, todo bien completo. Y ahí ya progresamos con las calorías también, como dijo la profe. Lo pueden plantear. Depende de cómo lo quieran manejar. Si quieren ir manteniendo ese valor calórico, lo pueden ir mantener, pero tal vez no mucho tiempo, o pueden plantearse una progresión más positiva. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Perfecto. Ya están las notas, los parciales, paso a aviso publicitario para los que quieran saber, ¿sí? Y bueno, calculo que el viernes haremos la devolución un ratito. Seguramente. De recuperatorio, ¿sí? Porque creo que es importante hacerla. Totalmente. Así que. Natalia, sí, ahora sí. Profe, una consulta. En la blanda hipograsa, cuando hagamos el ejemplo de menú, usted dijo en la teoría que por lo general no comenzamos probando tolerancia a la lactosa, ¿no? O sea que no indicaríamos ahí, por ejemplo, la leche. Y no sería el momento ideal. ¿Sí? Si bien se podría, es como que no es tan claro, ¿no? La bibliografía como para decirte se puede o no se puede, depende mucho del paciente, ¿sí? Pero si sabemos que por lo general no es bien tolerada, por ahí esperar un poquito más, ¿no? A una instancia ya cuando estamos con el hepatoprotector y recién ahí probar tolerancia, ¿no? Recuerden que estamos iniciando la alimentación. Ahí. Claro. Ya estamos con sólidos, ¿sí? Entonces no va a ser el momento ideal. Así que si veo leche, yo ya me va a llamar la atención, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces ya aclaradas esas dudas. Si hay más dudas, recuerden, está el foro, ahí pueden consultar tranquilamente, las vamos respondiendo, y si no, bueno, ya en clase el viernes también seguimos resolviendo todas las dudas que vayan quedando. Entonces, como dijo Silvia, ya está la nota de recuperatorio, ¿sí? Creo que hay poquitos desaprobados, sí, son muy poquititos, pero bueno, siempre es bueno, ¿no? Si aprobaron, vean sus devoluciones, traten de estar atentos el viernes cuando hagamos la devolución, porque es importante, ¿sí? A seguir a full con los casos, ¿sí? Que se vienen poquitos temas. Nos queda pendiente decirles, trataremos de decirles lo antes posible cuándo va a ser la fecha del siguiente parcial, ¿sí? Eso lo vamos a tratar de ver urgente, y yo en el aula virtual les dejo cómo nos vamos a organizar la clase del viernes, ¿sí? Les dejo bien cómo vamos a hacer, para que estén atentos con esas cuestiones. Corto